Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de termodinámica para ingenieros químicos y en el video de hoy vamos a discutir azeotropía, uno de los términos, ¿verdad? O de los subjects más importantes para un ingeniero químico porque es bien importante determinar si un sistema, en este caso son sistemas binarios, tiene un azeótropo. Un azeótropo, como ya adelantamos al principio, es prácticamente la línea de vapor saturado con la línea de líquido saturado se encuentran en ese punto y a esta presión. Obviamente este sistema fue graficado a una temperatura, es decir, que la azeotropía se va a dar a una presión, a una temperatura y a una composición X1Y1 donde estos dos son iguales. ¿Está bien? O sea que, ¿por qué es importante saber si hay azeótropo? Porque este tipo de mezclas es difícil separar. Por eso es que dicen, trate de casarse con alguien que forme un azeótropo con usted, que se comporte como un componente puro. Si usted se da cuenta, los componentes puros, prácticamente en este caso, está pasando de líquido a vapor a una presión fija. No se comporta como una mezcla. Si usted se da cuenta, usualmente si usted quiere pasar, por ejemplo, en este tipo de mezcla que está aquí donde no tiene azeótropo, usted está aquí en vapor y quiere convertirlo a líquido, ¿está bien? O al revés, si tiene líquido y lo quiere convertir a vapor, pues no es como un componente puro que tiene un punto de ebullición a una presión, por ejemplo, el agua a 100 grados Celsius a una presión de una atmósfera. Cuando usted tiene una mezcla, no hay un solo punto. Si usted se da cuenta, para pasar de líquido saturado a vapor saturado, o sea, para convertirlo, para cambiar de fase, hay un gap. Mire todo este rango de presiones para que eso pueda suceder. Así que un azeótropo prácticamente es una mezcla que se comporta como si fuese un componente puro. Y eso es problemático para un ingeniero químico, porque imagínese que usted quiere destilar una mezcla, ¿verdad? Aquí en este azeótropo. Una mezcla, en este caso, ¿verdad? Que tiene una composición de 0.5 para Y1 y que es igual a X1. Si usted quiere destilar esa mezcla, acuérdense que cuando uno destila, prácticamente uno lo convierte en vapor para que el componente más volátil se separe de la mezcla y vaya a vapor y luego lo condenso. Pues en este caso no estamos haciendo nada. Si yo cojo esta mezcla líquida y la evaporo, ¿verdad? No estoy ganando nada. Porque prácticamente convertir todo el líquido que tenía una fracción de X1.5 y X2 de 0.5 lo convertía a un vapor Y1.5 y X1.5. Así que gasté energía para convertir de líquido a vapor, pero no separé nada. Porque no estoy concentrando nada. ¿Está bien? Así que ese es el problema. Saber si yo tengo un azeótropo, yo necesito saber a qué presión, a qué temperatura y la composición. Porque los azeótropos no son fáciles de destilar. Por destilación sencilla, no. Usted necesita usar otro tipo de métodos, como el swinging pressure, por ejemplo. Variar la presión en una torre y en otra torre, no van a entender mucho de eso todavía. Esta la trabaja una presión y esta otra para correr este punto hacia otro, ya sea a este lado o a este lado. ¿Está bien? Dependiendo de las condiciones. Así que ahí está, no voy a repetir más. Hacia otro, pues X y Y son iguales. Y prácticamente usted tiene un líquido a una composición que cuando la evapora produce exactamente la misma composición. So L doesn't change in composition at its evaporate. So, yo no quiero eso. Yo cuando quiero usar destilación, y lo va a entender cuando vea más uno conmigo destilación, que usted destila o convierte una mezcla en vapor precisamente para ir separando los componentes, porque el más volátil se va a ir hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, la meta del video de hoy es mostrarle a ustedes cómo determinar si hay azeótropo o no hay azeótropo en un sistema dado. ¿Está bien? Si hay azeótropo o no en un sistema determinado. Vamos entonces a hablar algo. Usted sabe que volatilidad
prácticamente cuando vimos los valores de K, prácticamente la volatilidad, decíamos que era los K era una medida de la volatilidad, porque si el K es grande es porque Y es grande. Y si la fracción es grande es porque ese componente es volátil, pues prefiere estar en la fase vapor. Así que el valor de K es una medida de volatilidad. Pues si usted ahora va a hablar de volatilidad, pero relativa, ¿por qué relativa? Porque es relativo de uno en otro componente. Por ejemplo, en este caso, la volatilidad de 1 con respecto a 2. Pues usted coge el valor de K de 1 y lo divide entre el valor de K de 2. Está relativo a 1 relativo a 2. ¿Está bien? Eso es lo que se conoce como volatilidad relativa aplicado en arroz y habichuelas. ¿Está bien? Obviamente, ¿cuánto vale la volatilidad relativa aquí? Pues 1 porque X y Y son iguales, así que todo esto va a dar igual a 1. Y ese va a ser, ¿verdad? Saber esto es lo que nos va a ayudar a hallar esa composición azeotrópica, si la hay o no la hay. ¿Está bien? Si la hay o no la hay, nos va a ayudar a determinar si la hay o no la hay. Vamos entonces ahora a definir las ecuaciones que vamos a usar. Primero, usando Raúl modificado, yo sé que Y por P es igual a XI por el coeficiente de actividad, que es el factor de corrección, por PI de SAT. Si despejo para que quede de esta forma, me queda que Y sobre XI es igual a esto dividido entre P, que pasó a dividir al otro lado. ¿Está bien? Así que prácticamente me quedaría que la volatilidad relativa es igual a que a Y1 sobre X1, que vale el coeficiente de actividad de 1 por la presión de saturación de 1, que la hallo con Antoine, sobre la presión, dividido entre el K del 2, que es la volatilidad del componente 2 sobre la presión de saturación del componente 2 sobre la presión del sistema. Se cancelan las presiones del sistema, entonces me queda que la volatilidad relativa es igual al coeficiente de actividad del componente 1 por la presión de saturación del componente 1 dividido entre el coeficiente de actividad del componente 2 por la presión de saturación del componente 2. ¿Está bien? Entonces van a haber dos ecuaciones que nos van a permitir saber si hay azeótropo o si no hay azeótropo. ¿Está bien? Y prácticamente esos valores van a obtenerse de estas ecuaciones que usted ve aquí, que les voy a demostrar de dónde sale. Si usted quiere hallar la volatilidad relativa para cuando X1 vale 0, eso es prácticamente este extremo de aquí, en donde si X1 vale 0 es porque todo es X2. Y en el extremo en donde X1 vale 1 es porque todo es X1. O sea, todo es el componente 2, todo es el componente 1, mejor dicho. ¿Está bien? Estamos trabajando en los puntos extremos, 0 y 1. ¿Está bien? 0 y 1. Así que, ¿de dónde sale esta ecuación? Pues vamos a reemplazar valores y vamos a saber cuando X1 vale 0, porque estoy aquí en este lado, cuando X1 vale 0, ¿cuánto vale el coeficiente de actividad 2? Acuérdense de las definiciones del coeficiente de actividad. Logaritmo natural del coeficiente de actividad 1 es igual a por x2 al cuadrado. Y el logaritmo del coeficiente de actividad del componente 2 es igual a por x1 al cuadrado. Miren que el de 1 tiene el del 2 y el del 2 tiene el del 1. Están invertidos. ¿Está bien? Entonces, si X1 vale 0, ¿cuánto vale el coeficiente de actividad 2? Sería A por 0, 0, y el E a la 0, porque si esto me queda... Eso da que el coeficiente de actividad es igual
2 es igual a 1. Entonces lo reemplazo. Ahora vamos para el otro. ¿Qué pasa con el coeficiente de actividad con este? Ahí miramos cuánto vale el coeficiente de actividad 2. Ahora el del 1 sería, si despejo para el del 1, me queda que el coeficiente de actividad 1 es igual a E por A a la, si X1 vale 0, entonces lo reemplazo. X2 vale 1. ¿Saben? Porque es una mezcla binaria. 1 al cuadrado, 1. Así que eso me da E a la A. Así que ya sé que el coeficiente de actividad 1 vale E a la A. El coeficiente de actividad 2 vale 1. Reemplazo aquí en esta ecuación para ese caso cuando x1 vale 0 y me da que el coeficiente de actividad 1, que es cuánto, a la A por P1 SAT dividido entre el coeficiente de actividad 2 que me dio 1 por P2 SAT. Y aquí está entonces lo que les quería demostrar. Con esa ecuación yo puedo hallar la volatilidad relativa cuando todo es en el sistema es el componente 2. ¿Está bien? Cuando todo en el sistema es el componente 2. Vamos al otro. ¿Cómo hallo la volatilidad relativa para el caso de cuando todo en el sistema, en el líquido, es prácticamente el componente 1? Pues vamos a hacer lo mismo. ¿Está bien? Sabemos que de nuevo logaritmo natural del coeficiente de actividad 1 es igual a por x a la 2 y el logaritmo natural del 2 es a por x1 al cuadrado. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Cuando x1 vale 1, ¿cuánto vale x2? Vale 0. ¿Está bien? Vamos entonces a hallar para el logaritmo natural. Voy a escribirlo aquí. Logaritmo natural de el coeficiente de actividad 1. Para despejar el coeficiente de actividad 1 me queda que el coeficiente de actividad 1 es igual a E a la 0. Y eso me da E a la 0, eso me da igual a 1. Así que ya sé que el coeficiente de actividad 1 vale 1 para esta condición. Ahora vamos al coeficiente de actividad 2. Me dice que el logaritmo natural del coeficiente de actividad 2 es igual a por x1 al cuadrado. Eso quiere decir que el coeficiente de actividad 2 es igual a E por A a la por x1, pero x1 vale 1 y 1 al cuadrado es 1. Eso me da E a la A. Así que ya sé que el coeficiente 2 es E a la A. Pues reemplazo aquí en esta ecuación, pero para el caso de x1 igual a 1. ¿Cuánto me dio en ese caso el coeficiente de actividad 1? 1. No lo voy a escribir. Por P1 SAT. Sobre P2 SAT. ¿Por quién? Por el coeficiente de actividad 2 que me dio E a la A. Y ahí tienes la ecuación. Así que acabamos de demostrar las dos ecuaciones que usted no va a tener que demostrar todo el tiempo, las dos ecuaciones que va a usar para saber si hay un azeótropo. ¿Está bien? Va a haber un azeótropo cuando, por ejemplo, para uno de ellos, cuando X, en este ejemplo yo escogí para X1 igual a 0,
me dio menor que 1 ese valor de volatilidad. Y para X igual a 1, me dio mayor que 1. Mírenlo aquí. Eso quiere decir que entre 0 y 1, las fracciones de X, va a haber un valor que va a pasar por 1. Y yo necesito saber, porque cuando la volatilidad relativa es 1, es porque hay hace otro, porque Y es igual a X. Y yo saber cuál es esa fracción. Así que en resumidas cuentas voy a usar esta ecuación y voy a hacer un cálculo, esta ecuación y voy a hacer otro cálculo. Si uno de los límites es mayor que 1 y el otro es menor que 1, entonces hay que hacer otro. Ya ven. Entonces hay que hacer otro. ¿Está bien? Así que ahí entonces tenemos ya el primer step de saber si hay azeotropía o no. ¿Está bien? Si hay azeotropía o no. Vamos entonces ahora a seguir con las ecuaciones. Yo sé que para azeótropo se considera esto, ¿verdad? Que es igual a 1, ya eso lo hablamos. Eso es igual a esto, que también lo demostramos, y es igual a 1. Así que yo de aquí puedo despejar para convertirla a esta ecuación. ¿Está bien? Prácticamente dejo esto de este lado. P2 SAT que está dividiendo pasa a multiplicar. P1 SAT que está multiplicando pasa a dividir. Y esto vale 1, así que por eso no aparece en la ecuación. Mejor dicho, esto lo paso a multiplicar para acá y esto a dividir para acá. Y me queda esta ecuación que usted está viendo allí. Si aplico logaritmos naturales a ambos lados, pues me queda esta hermosura que está viendo aquí, que prácticamente lo que dice es que aplica logaritmos a ambos lados. Y por definición, por el momento estamos usando solo este modelo para coeficientes de actividad, pero usted va a ver luego en el capítulo 12 que va a usar hojas de cálculo, modelos un poco más complejos, va a usar el simulador para Unifag, Uniquad, pero por ahora usted va a aceptar por definición estas ecuaciones para determinar estos coeficientes de actividad. En el capítulo 12 se va a profundizar un poco más acerca de esos coeficientes de actividad. Listo, así que por definición nos están dando estas ecuaciones para calcular estos coeficientes. ¿Qué pasa si yo resto uno del otro? Pues reemplazo, ¿verdad? El del logaritmo natural del coeficiente de actividad 1 es esto, el del 2 es esto, factorizo las AES, aplico factorización aquí, esto resta de potencias al cuadrado es igual a esto que usted ve acá. O lo puede escribir prácticamente como A por 1 menos 2x1. Si usted, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues fácil, si usted quiere quitar el x2, que es el que no aparece, trate de hacerlo, por favor. Trate de
Ah, perdón, estaba explicando y no me di cuenta que no había, que no había volumen, pero nada, volvemos entonces. Prácticamente habíamos quedado por aquí, ¿verdad? Prácticamente habíamos quedado por aquí. Esto es por definición, sabemos que esos son los logaritmos naturales, ¿verdad? Ecuaciones. Usted más adelante va a poder mirar de dónde salen esas ecuaciones e inclusive usar ecuaciones para hallar esos coeficientes de actividad mucho más complejos que esto sencillo que aparece aquí. Así que la resta de estos dos, prácticamente reemplazo esta, la definición de uno, la definición del otro. ¿Qué hago ahora? Factoricé la A, así que me queda ¿verdad? Una resta de potencias al cuadrado que es igual a esto que usted está viendo aquí, ¿verdad? Un caso de factorización que vio en álgebra en la escuela. Y entonces aquí lo que va a hacer es va a reemplazar A por X2, pero en vez de escribir X2 escribe 1 menos X1 menos X1 que multiplica a X2, que es 1 menos X1 más X1. Aquí se cancela, así que todo este término prácticamente 1 y esto me da que A por 1 menos 2 veces X1, que es esto que aparece aquí. Así que la resta de estos dos es prácticamente la división de ellos dos. ¿Está bien? Así que si yo sé que el logaritmo natural de la división de los dos coeficientes de actividad es esto, pues lo coloco aquí. Pero yo también acabé de decir que ese logaritmo natural, usando la definición de la volatilidad relativa, es igual a esto. Así que esto y esto valen lo mismo, valen logaritmo natural de. Así que aquí tengo finalmente mi ecuación que me va a permitir calcular esa fracción, porque A siempre yo lo voy a poder calcular, usted lo vio ahorita, es una función de la temperatura, por ejemplo, A más BT. Se lo va a poder calcular si conoce la temperatura. ¿Está bien? Y las presiones de vapor salen de Antoine, así que usted va a poder calcular cuál es esa fracción, si hay hace otro, pues cuál es esa fracción. ¿Está bien? X1, en donde X1 es igual a Y1. ¿Está bien? Así que ya hemos dado toda la teoría. Vamos entonces a resolver este problema de hace otro pues, en el siguiente video. ¿Está bien? Muchas gracias por su atención. Estamos en contacto.